Y bueno, muy bien, buenos días. No sé, el micrófono se fue, pero bueno. Entonces, bienvenidos y bueno, vamos a empezar a hablar del COVID-19. Quiero empezar diciendo los mensajes importantes que deseo que todos nos llevemos a casa. Primero, este martes pasado, el ministro de Salud elevó la categoría de riesgo del país. Teníamos un riesgo bajo, ahorita estamos en un riesgo moderado. ¿Esto por qué pasó? Porque en todo el mes de enero los casos estaban confinados en China y en otros países de pacientes que habían estado en la población de Wuhan. Ya para finales de enero y mediados de febrero se confirmó los casos en Italia y habían ya varios países en Europa. Por lo tanto, estamos, mejor dicho, a un pelito de que la Organización Mundial de la Salud declare la pandemia. Entonces, ¿qué quiere decir pandemia? Que hay infección autóctona ya en más de 2 continentes. Hasta el momento está en Asia y se está confirmando los casos en Europa si son transmisión autóctonas. Autóctonas, ¿qué quiere decir? Propias, que son personas que adquirieron la infección sin salir de Italia en este caso y sin haber estado en contacto con personas que venían de Wuhan. Esto invita a que todos los países debemos prepararnos para la posibilidad de que llegue el coronavirus. Y por eso estamos acá sensibilizándonos como personal de salud y como clínica nos estamos preparando para contarles qué es lo que tenemos que hacer. La segunda parte que quiero que lo tengamos bien claro es que hasta el momento no hay casos confirmados en Colombia. Lo tercero, si bien es cierto, está lloviendo y varias personas vamos a tener o padecer problemas respiratorios, no quiere decir que vamos a tener el COVID-19. Primero, no está circulando en Colombia y segundo, como no está circulando y no ha habido un contacto con alguien que venga de allá o si es una persona que no ha salido del país, no hay posibilidad de que tenga el COVID-19. Y tendremos que hacer los protocolos, digámoslo así, normales que nosotros hacemos. Tercer mensaje, importante para la prevención. Hoy en día no hay vacunas y tampoco hay medicamentos efectivos contra el COVID-19. Pero, aunque parezca muy sencillo decirlo, la solución, y nosotros podemos colocar nuestro granito de arena, y nuestro aporte es lavándonos las manos. Con alcohol glicerinado cuando las manos estén limpias y con agua y jabón si no hay alcohol o nuestras manos están sucias. Con esa medida se disminuye casi un 50% la posibilidad de que tengamos infección por el COVID-19 y por todos los otros virus respiratorios, ¿vale? Entonces, esta es la página de la Asociación Colombiana de Infectología. Ese es el otro mensaje. No crean en cadenas de WhatsApp, no crean en Facebook, busquen canales oficiales, que en Colombia son Ministerio de la Protección Social, Instituto Nacional de Salud, y nosotros como sociedad científica en la ASIN estamos dando información. Nuestra página es www.asin.org. También la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas tiene estamos replicando la información. No estamos dando nueva información, simplemente estamos replicando la información. Entonces, ¿qué es este virus? Este virus, el 31 de diciembre, China declaró que había un nuevo virus en pacientes en la población de Wuhan porque encontraron un incremento en el número de hospitalizaciones y de consulta a los servicios de urgencia de personas que tenían problemas respiratorios. Tenían en común que muchos de ellos habían estado en contacto o eran trabajadores de un mercado local que se caracteriza porque comercian fauna silvestre. Entonces, ellos encontraron que varios pacientes tenían problemas respiratorios y entonces, a través de estudios moleculares, no encontraban la causa, vieron que había un nuevo virus al cual llamaron nuevo coronavirus. Ya les voy a explicar un poco más de qué se trató esto.
Les voy a mostrar tres reportes. Este es el del 3 de febrero del 2020, 17.000 casos confirmados y fuera de la China habían 153. Este es el reporte del 25 de febrero, ya habían 81.000 casos confirmados, 78.000 en la China. ¿Qué pasó en este tiempo y por qué incrementaron los casos? Por varias razones. Primero, porque había, a pesar de los esfuerzos del gobierno chino de cerrar la ciudad de Wuhan, cerraron escuelas, universidades, comercio, comenzaron a ver de que igual había población susceptible y se encontraron más casos. Por otra parte, como este es un virus nuevo, la única prueba para hacer el diagnóstico es la reacción en cadena en la polimerasa. Entonces ellos que dijeron, nosotros tampoco tenemos dinero para hacerle PCR a todas las personas. Entonces cambiaron su definición interna de casos como aquel que tuviese síntomas respiratorios. De una vez desde el punto de vista clínico lo captaron como un caso. Este es el mapa para el 3 de febrero. Como ustedes pueden ver allí, entre más grande es el círculo rojo quiere decir que son mayor el número de pacientes. Esto es China, lo que está en el recuadro de abajo. Pero aquí para contarles que habían casos en España, en Italia, en Francia, en Alemania, y la mayoría eran casos importados de personas, así como los que llegaron ayer en el avión que mandó el gobierno para traerlos de allá desde Wuhan. Esta es la del 26 de febrero y noten ustedes que los puntos rojos ya comienzan a verse en todo el mundo, en Australia, en China, en Italia. Miren cómo hay una gran transmisión aquí en Italia, en Francia, en Argelia, Egipto, en Australia y de ayer ya hay casos en Brasil. Brasil es el único país de Latinoamérica que ha reportado casos de COVID-19 y fue una persona que estaba en Italia y que se hizo el diagnóstico en Sao Paulo. Entonces, ¿qué es el coronavirus? Si este virus existía antes y cuál es su importancia. Entonces, los coronavirus como tal son virus que explican casi el 30% de los resfriados comunes. Y ahí están los nombres de los coronavirus que tenemos presentes. Quiero contarles que hay una prueba molecular comercialmente disponible que la tenemos en muchas clínicas y próximamente la gran noticia es que la vamos a tener acá en la Clínica Occidente. Y en esa prueba que se llama el FilmArray, a través de un hisopado nasofaringio y de panel respiratorio se detectan casi 20 o 20 y pico de virus. Dentro de esos 20 y pico de virus están los coronavirus. Entonces, hace 2 o 3 semanas, un paciente de una unidad renal de aquí de la ciudad tenía un cuadro respiratorio, le hicieron esta prueba y salió positiva para coronavirus. Y de una vez lo enviaron pues con toda la alerta y la alarma a otra clínica de la ciudad para que fuese hospitalizado y aislado. Pero esa prueba detectan son los coronavirus, digámoslo así, comunes, no el COVID-19. Para mirar si es el COVID-19 necesitas una prueba especial. Entonces, por favor, para que sepamos que esto puede pasar, de que podemos tener la prueba molecular positiva para coronavirus, pero la prueba convencional, comercial, que es el FilmArray, y que eso es totalmente diferente al COVID-19 para que no nos vayamos a confundir. Entonces, el coronavirus lo podríamos considerar que es una zoonosis y eso que ustedes han escuchado es muy cierto. El virus estaba presente inicialmente en los animales, en las serpientes, luego hizo una mutación y una adaptación y pasó a los murciélagos y posteriormente en otra adaptación pasó a los seres humanos. ¿A través de qué? Del contacto estrecho. Y la teoría que hay es que en este mercado de fauna silvestre que hay en Wuhan, pues allá ellos por sus costumbres y su gastronomía y de hecho por sus mismas creencias comían y tomaban sopa de murciélago, ¿verdad? Para incrementar el sistema inmunológico y para prevenir la aparición de episodios gripales. Recordemos que en esta época en China hay invierno, hay temperaturas frías, cae nieve y todo esto, y hay una gran cantidad de personas con síntomas respiratorios. Entonces lo hacían como para prevenir. Entonces, esa historia que hay por allí de que el virus va a volver a mutar y va a acabar con el 99% de la humanidad, es poco probable que el virus alcance una nueva mutación mayor. El virus ya demostró que no puede generar unas mutaciones cambiantes en una forma rápida, es lo que se sabe hoy en día.
Entonces el virus posiblemente lo que estamos viendo es la expresión máxima de su patogenicidad y de su capacidad de hacer daño a nosotros los seres humanos, ¿ok? ¿Por qué el virus estamos hablando? Porque nosotros todos somos potencialmente susceptibles. ¿En qué sentido? En que si tú no has tenido una experiencia previa contra este virus, no vas a tener anticuerpos. Entonces, si no tienes los anticuerpos, cuando el virus llegue con esa gran capacidad que tiene de adaptarse al epitelio respiratorio y a multiplicarse, te puede ocasionar los síntomas, que en el 80-85% de las personas son síntomas leves a moderados, ¿ok? ¿Cómo se transmite el coronavirus? Ya les conté que venía de los animales. Hice una cosa que se llama, en español trataré de traducirla como un brinco en la especie, y pasó al ser humano a través de esos brincos que hizo en las mutaciones. Se transmite, y esta es la diferencia de este coronavirus con otros virus, que ya es efectiva la transmisión entre los humanos y se transmite a través de las secreciones respiratorias por el contacto estrecho. Y aquí vienen las dos. Persona que tenga síntomas, utilizar la mascarilla. Los que no tengan síntomas, no se recomienda el uso de la mascarilla. En Colombia hasta el momento no se ha detectado ningún caso circulante. Tenemos que decir que el país fue el primero en Latinoamérica en decir: nosotros hacemos la prueba molecular para el COVID-19. Hasta el momento ya perdí la cuenta, pero son casi 10 alarmas que se han dado en Colombia de personas que cumplen la definición de caso, y a todos se les ha descartado el COVID-19. Siguiente. Este es el primer artículo publicado en donde ellos reportan el COVID-19. Quiero decirles que cada día hay una gran cantidad de información científica creíble, información científica real acerca del COVID-19. Les voy a hacer un resumen de lo que a mi modo de ver es como lo más importante y que quiero que ustedes lo vean. Esto fue publicado el 24 de enero y aquí lo que ellos hacen es una descripción de los casos que tienen con el COVID-19 hasta ese momento. En esa gráfica que está allí les coloqué una comparación de la capacidad que tiene el virus para generar infección y daño. Entonces, si comparamos con mortalidad, hasta ahorita la mortalidad cruda, y quiero dar este mensaje, es alrededor del 4% con el COVID-19. Si comparamos con, por ejemplo, los otros coronavirus como el SARS, es del 10%, el MERS 35%, el ébola 63% y el Marburg 88%, y la influenza española fue de 2.5%. ¿sí? El virus en algunas personas, más o menos entre el 15 al 20%, puede ocasionar cuadros respiratorios severos. Como ustedes pueden observar, esa radiografía de tórax totalmente blanca, indicando que el pulmón está inflamado con una neumonía severa. Aquí está una foto por microscopía electrónica del coronavirus. ¿Por qué se llaman así? Porque su apariencia en el microscopio es como la corona radiada del sol, no como la cerveza Corona. Bueno, ustedes recuerdan que nosotros éramos felices hasta el año 2009, cuando comenzó la epidemia del influenza H1N1 y pasó algo similar. Hoy en día ese virus H1N1 tiene vacunas y, digámoslo así, nosotros tenemos una amplia circulación del virus H1N1 en Colombia. Luego vino el chikungunya, luego vino el Zika y ahorita tenemos este coronavirus. Y siempre se ha hablado de la influenza aviar, pues si algunos que recuerden, de la influenza aviar, que esa sí es mortal y que no sé qué. Entonces, en estos 10 años lo que se ha hecho es un gran desarrollo en la biotecnología, en la epidemiología molecular y en la forma como se conocen en una manera muy rápida las epidemias. Entonces, los chinos, en una forma muy rápida, ya tienen el genoma del virus. Y al tener el genoma del virus pueden saber de dónde vino. Por esa razón hay que decir hoy por hoy que el virus se transmitió a través
de los animales. No fue un invento en un laboratorio chino y que lo sacaron para que incrementaran las vacunas y que qué sé yo, y que Trump y no sé qué. Todo eso son falsos, ¿vale? Segundo, al saber el genoma, se puede conocer la transmisión, cómo se transmite el virus. Ya sabemos cómo viene, cómo se transmite, pero también se puede conocer cuáles son los mecanismos para el desarrollo de vacunas y cuáles son los medicamentos potenciales. Entonces el virus tiene unas cosas que se llaman las polimerasas, y las polimerasas le sirven a este virus para adaptarse al ser humano, al epitelio respiratorio, y también para incrementar como la fijación del virus al receptor, que es el mismo que utiliza la enzima convertidora de angiotensina. Polimerasas, nosotros tenemos medicamentos que inhiben las polimerasas y se utilizan en pacientes con VIH, y después vamos a hablar un poquitico de eso, y ese nombre del medicamento es lopinavir, ritonavir. A su derecha está todo lo que se llama el dendrograma, y allí está todo el genoma del virus y lo comparan. Entonces dicen, este virus es un 80% parecido al SARS y un 82% parecido al MERS. Pero ¿qué hace la diferencia entre uno y otro? Que estos otros dos virus, tanto el SARS como el MERS, es difícil su adaptación al epitelio respiratorio, y por lo tanto la transmisión humano-humano es mucho más difícil que el COVID-19. Tal vez esa es una de las grandes diferencias por las cuales tanto el MERS como el SARS se lograron contener a través de las medidas epidemiológicas, mientras que este virus todavía no ha logrado contenerse, y por el contrario cada día son más países que tienen reportes del COVID-19. Entonces, esta es una comparación. En el extremo derecho están los coronavirus, que ya están circulando, que a casi todos nos ha dado alguna vez un coronavirus con toda seguridad, porque son el responsable hasta en el 30% del resfriado común. Posteriormente ustedes pueden apreciar lo que es el SARS y el MERS. Entonces el SARS, como decía el video que les pasé, en el 2002, a través de la civeta, que también es otro mamífero que se comercia en la China y que salió de la China, y que 4 meses después que tenían los casos informaron a la comunidad internacional, y eso llevó a que varios pacientes fuera un poco difícil, porque muchos pacientes ya habían tenido contacto con el SARS. Mortalidad del SARS, 10%. Luego en el año 2012, en Arabia, en la península arábica, el MERS, que venía más que todo de los camellos, de los dromedarios, y de allí, a través del contacto con la carne y el consumo de la leche de estos camellos, incrementaba el riesgo de tener y adquirir el MERS. La mortalidad del MERS es el 34%, y esto se ha confinado solamente en la península arábica. Y el coronavirus, que es el que estamos hablando ahorita, que es el nuevo coronavirus o COVID-19. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas del COVID-19 son indistinguibles de los síntomas respiratorios ocasionados por otros patógenos virales o bacterianos. Es decir, fiebre, tos, malestar general, dolor en la garganta, secreciones nasales, y algunas personas pueden presentar dificultad para respirar. Esto les voy a contar cómo fue como la evolución. Entonces, cuando salió el virus, que apenas se estaba conociendo y que había muchos casos así en forma rápida en la ciudad de Wuhan, ellos comenzaron a ver en este paper, que ustedes no alcanzan a visualizar muy bien de allá, pero se los voy a explicar. Esta es una familia donde uno de ellos tiene los síntomas y va al hospital, y los otros, ellos después se fueron para un paseo, siguiente Leo, se fueron para un paseo y compartieron, y entonces el suegro, y yo decía ayer que pues si le da el suegro, qué bueno, entonces el suegro, los hijos, los tíos que participaron en el paseo, todos comenzaron a tener síntomas, y de a poco todos fueron consultando a las clínicas y hospitales. Entonces, importantes síntomas: la presencia de fiebre y tos. Y aquellas personas que desarrollaban mayor leucopenia, mayor linfopenia y mayor elevación de la LDH tenían una posibilidad más alta desde el punto de vista estadístico de presentar infecciones severas con estancia en la unidad de cuidado crítico. Cuando decidimos comparar
qué tan fácilmente se transmite un virus, hay una medida en epidemiología que se llama el R0, que es la capacidad que tiene un virus de que una persona lo tenga, lo pueda pasar a los demás. Entonces, entre más alto es el R0, hay mayor posibilidad de que sea contagioso el virus. Entonces, el R0 del coronavirus hasta el momento va entre 1.4 y 2.5. Si lo comparamos, por ejemplo, con influenza, es de 2 a 3, digamos que es parecida. Con la sarampión, hasta el 18 es el R0. El sarampión y la varicela son mucho más contagiosos por vía aérea que este coronavirus. Aquí está la gráfica donde ustedes pueden apreciar que los datos preliminares hablan de 1.4 a 2.5. Eso en plata blanca, ¿qué quiere decir? Que una persona que tenga síntomas de coronavirus y si no hay medidas de protección y hay un contacto menos de 1 metro por más de 15 minutos con esa persona, aproximadamente cada caso va a generar 27 nuevos enfermos. ¿Ok? Pues se habla mucho del coronavirus, que es la plaga que va a acabar con la humanidad. Esto es Estados Unidos y esta es la actividad de influenza en los Estados Unidos en este momento, donde ustedes pueden observar que todo el país tiene una alta actividad de influenza y que comparativamente con el COVID existen más muertes ahorita por influenza que por el COVID-19. Nosotros en Colombia tenemos circulación de muchos virus respiratorios. Estos son datos del Observatorio Nacional en varias partes del país. Se recogen muestras de pacientes con síntomas respiratorios y se envían y se analizan. Los diferentes colores quieren decir los diferentes tipos de virus. Aquí tenemos H1N1 en amarillo, en negro metaneumovirus, influenza A en azulito, rinovirus en rosa o violeta, influenza B en verdecito, coronavirus que está en rojo, adenovirus, etc. Con esta gráfica ustedes miren la tendencia, y es que en las finales del año pasado teníamos un incremento de los picos de infecciones respiratorias y muchos de esos picos iban empujados por el virus H1N1 y de hecho mientras estábamos en Feria de Cali, nosotros que veíamos los pacientes y estábamos en unidad cointensivo, veíamos como muchas personas tenían el diagnóstico de influenza por H1N1, algunos con mortalidad. Y como el H1N1 ya se volvió parte del diálogo, digámoslo así, local, nuestra fauna, eso gracias, tenemos que recordar que primero no nos vacunamos contra la influenza. ¿Por qué? Porque nos da gripa, ¿verdad? Y además de esto, tengo entendido que se perdieron casi 10.000 dosis de vacuna en el mundo. Las manos. Y en los servicios de urgencias, que sabemos que estamos llenos de pacientes, hay muchos pacientes de muchas patologías, no nos protegemos. Entonces esto es una oportunidad grande para poder mejorar la atención oportuna. ¿Por qué se mueren las personas con el COVID? La mortalidad en el COVID, yo les dije que era como el 2 al 3% el dato crudo, pero la mortalidad depende de varias cosas. Dependerá de la edad del paciente y dependerá de las comorbilidades. Entonces, la mayoría de las personas son personas jóvenes y la mortalidad es muy baja, es casi cero. De hecho, en los niños es prácticamente cero. En la medida en que avanzan los años, como en esta publicación del JAMA, por ejemplo, en personas mayores de 80 años, en personas mayores de 80 años la mortalidad fue del 15% y de 70 a 79 años fue del 8%. Las personas que tienen problemas cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, hipertensión y cáncer son los que tienen más riesgos de tener complicaciones y mortalidad. Entonces es un grupo especial de la población. ¿Cómo se transmite? De persona a persona. Este es un dato importante porque yo creo que este es el reto clave del virus. Esta es una historia que fue publicada en el New England Journal of Medicine. Hay una empresa, una multinacional, tenían una reunión de trabajo, llega el directivo de la empresa de China, él visita Alemania y él dura 3 días y medio.
cuando estaba en Alemania, estaba sin síntomas. Él se regresa a China. Al regresar, prácticamente bajándose el avión, comienza con síntomas y casi 6 días después le hacen la PCR, que salió positiva para el COVID-19, y entonces él informa a la empresa y dice, mire, yo estoy diagnosticado con COVID-19. Entonces en la empresa dijeron, bueno, ¿y quién se reunió con él? Entonces se reunió el paciente 1 y el 2. Ellos se reunieron con él en el mismo salón, estuvieron pues hablando de su negocio y la cosa, y ellos comenzaron a tener síntomas a los 4 o 5 días de esta visita con el chino. Les hicieron la PCR, ya tenían la información y la PCR en ellos fue positivo. Es decir, este paciente no tenía síntomas y transmitió la infección a los otros 2, que a su vez tuvieron un contacto estrecho con otras 2 personas en la empresa que también desarrollaron sintomatología. Estas personas no tuvieron contacto con el chino, ¿vale? Entonces, ese es el reto de este virus, que el periodo de incubación va de 10 hasta 14 días, más que todo 14 días, y por eso ustedes escuchan que la cuarentena son 14 días. Y aparte de eso, el virus se puede transmitir en personas que no tengan la sintomatología. Se ha demostrado que tienen la misma cantidad de virus que aquel que tiene los síntomas. Entonces, un control en el aeropuerto, llega ahorita un avión fleteado de por allá, pero si no tiene síntomas, o sea, ¿cómo hace uno para poderle hacer una prueba a todos los viajeros? Eso es imposible y ningún estado lo va a hacer y no hay plata para eso. Los que tengan síntomas, la autoridad migratoria les va a preguntar, la persona, inclusive la invitación es que el viajero lo reporte, que tiene síntomas, y esas personas que tengan síntomas que vienen en el avión van a ir a la clínica Palma Real como está estipulado, se le va a hacer la evaluación y se les va a determinar si requieren o no la prueba del COVID, bueno, ya bajo los protocolos nacionales. Pero ese que viene del avión y que no tiene síntomas va a llegar a su casa y 3 o 4 días después va a llegar aquí a la clínica a decir que estuvo en un avión, que acaba de llegar de tal parte y que ahorita tiene gripa y bueno, y hay muchos virus ahorita circulando y es el reto para nosotros como personal de salud saber qué hacemos con esa persona. Y ya tuvimos digámoslo así, un simulacro real de un paciente que tuvo esa situación, que le hicimos la prueba molecular y salió un rinovirus, descartándose la posibilidad del COVID-19. Entonces, en las noticias hace 3 o 4 semanas salió esto en Semana de un posible caso de coronavirus en Cali. Esta persona estuvo a 400 kilómetros de Wuhan cuando estaba pues la epidemia en pleno furor. Él de allí se va para Turquía, luego se va para Madrid y 10 días después de recorrer Turquía y Madrid llega a Colombia. Cuando llega acá, llega con tos y con una expectoración hemoptoica con trazas de hemoptisis y el paciente le dijo a los colegas médicos que venía de China. Se activó el protocolo, lo pasan a otra clínica con aislamiento de vía aérea, se toman las muestras y las muestras era una influenza lo que el paciente tenía, no tenía el COVID-19. Se ordenó tratamiento y se fue a casa. Hoy en día, ¿qué se define como un caso de COVID-19? Y eso es lo que tenemos que estar presentes. Un caso de COVID para la OMS y para nosotros aquí en Colombia es un paciente que tenga un compromiso respiratorio grave, inusual o inesperado, con un deterioro repentino y que además haya estado de viaje o haya vivido en la población de Wuhan en los últimos 14 días después de presentar esta sintomatología, o un trabajador de salud que atiende a alguien con sospecha o confirmación de un COVID-19. Ahí dice Wuhan, pero muy probablemente esa definición va a cambiar porque ya hay varios países, sobre todo en Italia, por ejemplo el norte de Italia, donde hay circulación del virus. ¿Qué hago si viajé recientemente a la China y me siento enfermo? Entonces, si se siente enfermo con fiebre, tos y dificultad respiratoria hasta 14 días después de salir de esa región, usted debe consultar al médico sobre los síntomas,
decirle que estuvo de viaje, nosotros como médicos tenemos que ser muy... nuestro interrogatorio actual debe incorporar esto de usted viajó, dónde estuvo, y esa historia epidemiológica, por ejemplo, en el caso que tuvimos acá, nos sirvió muchísimo, porque la paciente, que es médica, estuvo aquí, ella relató muy bien su historia, ella estuvo a principios de febrero, estuvo como 20 días por allá en Italia, y estuvo a principios de febrero en Milán, de ahí recorrió súper aburrida, pues la costa amalfitana, fue a Nápoles, esos lugares horribles que hay por allá, y después llegó a Colombia y llegó hace casi 9 días, previo a la consulta llegó, y estuvo por allá en Santander, y después cuando hace los síntomas. Y de hecho ella no había presentado fiebre, no lo refería. Entonces, si uno le dice, no, mira, la paciente acaba de llegar de Italia, es muy diferente a cuando te cuentan toda la historia, cómo fue. Se hicieron las pruebas y se descartó el COVID. Entonces, si tengo síntomas y estoy enfermo, debo usar tapabocas. No viajar si me siento enfermo, y la etiqueta de tos, que es cubrirse la nariz y la boca con el codo o con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y lavarnos las manos inmediatamente. Lavarse las manos con agua y jabón y con un gel antibacteriano. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que replicar cuando vayamos a casa y con los vecinos, porque ahora hay angustia por conseguir todo esto, ¿verdad? Necesitamos, todos estamos pendientes de conseguir tapabocas, y entre más grande el tapaboca mejor, y si no conseguimos eso vamos a hacer los industriales y demás. Y créanme que los tapabocas no sirven si no estamos enfermos. Entonces, si no estamos enfermos, no tenemos síntomas, no tenemos por qué utilizar tapabocas. Nuestra situación como trabajador de la salud es totalmente diferente al paciente de la comunidad, porque nosotros tenemos que protegernos en nuestro trabajo para disminuir el riesgo de contagio, no solamente del COVID, sino también de otros virus respiratorios. Pero en la casa, en la calle, en la terminal, en los aeropuertos, no necesitamos tener tapaboca todo el tiempo si no tenemos síntomas. Hay un protocolo en Colombia. El protocolo básicamente es si tienes fiebre cuantificada y mirar si tienes criterio de hospitalización, lo clasificas como leve, moderado, severo, flujograma. Aquí solamente quiero contarles que una vez el paciente llegue, no les voy a explicar un poquito mejor, pero va a llegar por el triage, se le va a preguntar esa historia de viaje, el médico se le va a pasar una mascarilla al paciente, tiene síntomas respiratorios, se le pasa su mascarilla al paciente, se evalúa, se define si tiene o no, cumple los criterios para caso, y una vez tenga los criterios para caso, se le va a activar como digamos así, el plan de contingencia, que es Comité de Infecciones, Infectología, y vamos a trabajar muy de la mano con Secretaría de Salud. No nos vamos a olvidar de los virus y de la historia clínica del paciente, y no vamos a pensar de que todo es COVID-19, porque puede tener otras infecciones, puede tener hasta tuberculosis el paciente. Entonces, esa historia clínica es la que nos va a permitir luego establecer si está definido como caso, y si es un caso, la primera prueba que vamos a pedir, ya pensando en esto, es el film array convencional. Si sale negativo, entonces al paciente se les va a hacer la prueba del COVID-19, que hasta ahorita se hace en Bogotá, pero posiblemente la próxima semana o dentro de 2 semanas se haga aquí en Cali la prueba. La va a hacer el Instituto Nacional de Salud y el laboratorio de la Secretaría de Salud Departamental. No se va a hacer en ningún otro laboratorio por el momento. El diagnóstico es a través de la prueba molecular, no hay otra prueba, y es la que dice la OMS. Tratamiento es de soporte, no hay ningún tratamiento efectivo para el COVID. Hay varios ensayos clínicos, creo que hay como 20 o 30 estudios que están corriendo ahorita y se están probando básicamente 3 medicamentos. Uno, lopinavir ritonavir, que es para el VIH, inhibe la polimerasa. El otro, cloroquina en dosis altas. Y el otro es el rendicimib, que es un antiviral contra estos coronavirus. Ensayos clínicos. Si llegado el caso, pues hay que utilizarlo, hay que pedir la autorización al paciente y un consentimiento para que él firme, o la familia, si está intubado, de que se va a utilizar este medicamento. Nos preguntamos si vamos a viajar ahorita, que varios me han preguntado,
que ya tienen planes ya para irse a Turquía, no sé a dónde, a 1000 lugares, que si van o no van. Entonces, siguiente Leo, esta es la recomendación, porque cuando hay un avión uno cree que le va a pasar algo grave. Entonces, en el avión, y esto es lo que pasa, ojalá este aire de aquí fuera como del avión, en el avión el riesgo de contraer una infección es bajo, y la razón es que el avión tiene un suministro de aire en donde combinan aire fresco y aire recirculado. El aire recirculado del avión pasa por filtro, los mismos filtros que están en los quirófanos, y eso hace que el aire que esté en el avión sea 99.97% libre de virus y de otras partículas. O sea, hay que viajar, más bien, para que para que no me pase, no la anterior, para que no me pegue el virus. Pero el virus puede estar aquí en las superficies inertes. La persona puede toser, ¿verdad?, en su mano, y puede pasar el virus al reposabrazo. Entonces allí es cuando nosotros, cuando tocamos esto, nos puede contraer el virus. De allí que lo importante es la higiene de manos, exactamente. No la mascarilla, sino la higiene de manos. Lo otro, ¿cuánto dura el virus vivo? El virus vivo en el medio ambiente dependerá de la temperatura y de la humedad del aire. Entre más fresco y más frío puede durar hasta horas, no dura días. Así que pueden seguir haciendo sus pedidos de Wish y todas estas cosas, que les lleguen sus mercancías aquí a Colombia, que no les va a ocasionar infección. Pueden comerse la carne de China si quieren, que tampoco le dará infección. Entonces, el riesgo de contagiarse de un avión es bajo. Las personas que tengan síntomas en el avión deben utilizar la mascarilla. Utilizar mascarilla en el avión es algo más cultural, pero mientras se lave las manos, teniendo en cuenta todas estas recomendaciones de la industria aeronáutica en combinación con la Organización Mundial de la Salud, no te va a pasar nada. Usar mascarillas todo el tiempo no te va a proteger, ¿ok? Las mascarillas, al contrario, te pueden generar más microbios allí. Las mascarillas hay que reemplazarlas. Las mascarillas quirúrgicas convencionales duran hasta 2 horas, hay que estar reemplazando. La N95, 8 horas aproximadamente de uso para esa mascarilla N95. Les digo esto porque estamos todos también a la expectativa y todos queremos protegernos y maximizar nuestros cuidados y el cuidado en casa, y eso nos puede llevar a cometer, digámoslo así, en el buen sentido, errores pensando en que estamos haciendo las cosas bien y que colocando mascarillas todo el tiempo nos va a ayudar, y desde el punto de vista científico no te va a ayudar. Entonces, para que por favor tengamos calma en eso y reservemos las mascarillas para aquellas personas que tengan síntomas. Estoy hablando de la comunidad. El ministerio sacó esta circular, esta es la 17, que es la última, salió ayer, no la puse porque son las recomendaciones de medidas de bioseguridad. Aquí básicamente nos invita a que todos participemos en estas charlas, que comenzamos a aprender del virus y que vayamos adquiriendo las medidas de protección en el trabajo, y que muchas de estas recomendaciones se puedan llevar a casa para proteger a todos nosotros. Conclusión, el nuevo COVID-19 es una zoonosis, pero que hizo un brinco en la especie y se transmite eficientemente entre los seres humanos. La mortalidad es baja con los datos actuales, sin embargo todavía falta mucha información para uno poder definir qué va a pasar con este virus. Piedra angular en la prevención, la etiqueta de tos y el lavado de manos. Entonces, toser en el ángulo del codo con un pañuelo te va a ayudar a prevenir. Y no te olvides de dengue, zika, chikungunya, influenza, tuberculosis, varicela, infecciones intrahospitalarias que son más frecuentes en nuestro medio ahorita que el COVID-19. Y les recalco que hasta el momento no hay circulación del virus en Colombia.